voy a fondo. Buenas tardes. Vamos a empezar puntualmente las dos clases que nos corresponden dictar en este día. Mi nombre es Héctor Pereira Saldívar, soy docente del Departamento de Medicina Preventiva y actual director de la Escuela de Medicina. En primer lugar vamos a conversar sobre el tema de salud ambiental y ocupacional. Obviamente ustedes comprenderán que el tema del ambiente es particularmente importante para los seres humanos, los cuales nos desenvolvemos siempre en algún ambiente, desde el ambiente intraútero, el ambiente en el hogar, el ambiente en la escuela, el ambiente del barrio, el ambiente de la universidad, el ambiente del trabajo. Siempre estamos en un ambiente desarrollando nuestras actividades personales o profesionales. El ambiente laboral o ocupacional es uno de los ambientes, pero que cobra especial importancia porque para el caso de los médicos también es un problema, porque hay enfermedades ocupacionales que también nos afectan. Esa es la razón por la que hemos solicitado al doctor Gutiérrez, que de buen grado aceptó, que desde más o menos 3 o 4 años hemos venido dictando al final de la asignatura estos dos temas. Empezamos por salud ambiental y ocupacional, pero continuamos después con el tema de epidemiología y gestión de los desastres.
Comencemos por la salud ambiental. Sin problema no concentrarse esta. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Ya se pasó mucho. Bueno, el ambiente, desde la época en que se planteó que la tríada epidemiológica que favorecía o limitaba la situación de salud o enfermedad en la persona, en la familia, en la comunidad, era agente, huésped y ambiente. Ya se consideraba desde muchos años atrás que el ambiente es elemento vital para la salud humana, que tiene una serie de factores, además de los biológicos, están considerados los factores ambientales para intervenir favorable o desfavorablemente en la salud de las personas. Y un ambiente saludable, cualquiera que sea el que nosotros habitamos cotidianamente, es aquel que garantiza una vida sana y promueve el bienestar para todos en todas las edades, según la OMS. Regreso. De repente estoy tomando al revés. Doctor, y segunda para allá. De repente alguien podría ayudarme pasando las diapositivas para avanzar más rápido. Quizás de la primera fila. Estamos bien. A ver, intentaré. Bien, hay una doble preocupación con relación a la salud humana y la salud ambiental. Por ejemplo, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay la preocupación de cómo el ambiente influye en la salud humana. Esa es la preocupación de la OMS. Pero para otra agencia de las Naciones Unidas, que es el Programa para el Medio Ambiente, la preocupación es cómo el hombre afecta al ambiente. Lo que implica una doble acción. Si bien el ambiente influye en la salud humana, el hombre también puede de alguna manera favorecer o desfavorecer la situación del ambiente e indirectamente afectar su propia vida y su propia salud. No, definitivamente esto no se ha hecho para mí. Doctor, y segunda para allá. A ver, creo que es la posición, la ubicación. Ustedes conocen esto seguramente, ¿no? En la actualidad el enfoque más actual para poder enfocar la relación entre la salud humana y la salud del ambiente y la salud de otras especies es una sola salud. En la medida en que buena parte de las enfermedades, de los problemas de salud que tenemos los seres humanos, provienen de las otras especies, animales. Por eso es que en este esquema, por ejemplo, los alimentos no solamente son vegetales que provienen también del ambiente, sino también las aves y todos aquellos animales que nos ofrecen sus nutrientes, sus alimentos, bueno, son seres vivos y también están incluidos en lo que llamaríamos la seguridad alimentaria. Por otro lado, ¿qué cosas son los microorganismos? En muchos casos son
son animales unicelulares muy pequeños que causan enfermedades y que pueden mutar y generar resistencia antibiótica, como usted bien conoce, que también, en todo caso, las enfermedades infecciosas son esa relación entre los microorganismos y el ser humano, ni qué hablar de otras especies humanas más grandes que pueden contagiar al ser humano a través de la zoonosis. Y el ambiente, de la misma manera, el cambio climático, que vamos a ver a continuación como uno de los factores interesantes, importantes, que intervienen sobre la salud humana, y los determinantes sociales, muchos de los cuales tienen que ver con el ambiente. Entonces, la manera más actual de enfocar la salud humana es incluyéndola conjuntamente con lo que nosotros vivimos en un piso ecológico, un sistema ecológico. Convivimos con otras especies animales y convivimos también con vegetales en un ambiente determinado. Hablamos de contaminación ambiental cuando hay presencia de sustancias extrañas en el ambiente o cuando las sustancias que normalmente están exceden la cantidad habitual. En cualquier caso, o por ser extrañas o por exceder la cantidad habitual en el ambiente, pueden ser tóxicas, pueden ser dañinas para la salud. Hay distintos tipos de contaminación, básicamente la natural y la antropogénica, es decir, causada por nosotros mismos, por los seres humanos, con la producción que realizamos, por ejemplo, en la industria, en la agricultura, por ejemplo, en el uso intensivo del campo, e incluso la quema que existe de los pastizales, que es una costumbre ancestral que existe en muchas zonas del Ande, con la idea de renovar la tierra, también termina degradándola. Y que se diga de la tala de árboles, la deforestación, y en fin, todo eso causado por la actividad humana. Hay factores de este tipo, biológicos, físicos, químicos, y muchos de los cuales nosotros usamos en la vida diaria, como los detergentes, los pesticidas y los medicamentos. Hasta el 10 o 15%, según estimados, de la contaminación son producidas por los establecimientos de salud. 10 a 15% no es poco de toda la contaminación que se produce, sobre todo en las zonas urbanas, ya que nosotros también contribuimos a la contaminación del ambiente. Pero contaminamos no solamente el ambiente, la atmósfera, sino también el agua, ya sea porque incluye agentes biológicos transmisores de enfermedades, como ustedes conocen, sino que también son vehículos de sustancias tóxicas, principalmente químicas, que pueden dañar y afectar la salud del ser humano, ¿no? Las sustancias radiactivas, el mercurio, el plomo, arsénico, etc. Los alimentos, de la misma manera, se pueden contaminar por factores biológicos, pero también la contaminación química que puede haber cuando no lavamos por ejemplo, las verduras, y eso también da lugar a incremento de sustancias químicas en el ser humano que se va acumulando y tarde o temprano puede producir daños a la salud. Ahora, ¿quién está encargado de velar porque en general los alimentos lleguen bien a la alimentación de cada uno de nosotros? Es Indecopi. Ahora preguntémonos si efectivamente está haciendo su labor, ¿no? La contaminación atmosférica es principalmente antropogénica, como he dicho, sea causada por la actividad industrial o ganadera o agrícola, pero también doméstica y también del transporte, y eso se da principalmente en zonas urbanas. Problemas respiratorios, problemas cardiovasculares
tienen su base en la contaminación atmosférica e incluso cánceres, cáncer de la piel, cáncer del pulmón, tienen su base en esta contaminación atmosférica. El suelo es contaminado también de la misma manera por productos industriales, principalmente en el campo, los plaguicidas, los pesticidas, que contaminan los alimentos, y habiendo otras fuentes de contaminación como las actividades militares, mala gestión de los desechos, tanto tóxicos como los desechos de residuos sólidos, pero también la construcción, los materiales de construcción y los plásticos. Existe un sistema de vigilancia ambiental, y para el tema de la epidemiología, ustedes están ya brillantemente terminando, es un tema de interés. Si tienen más interés, podrían revisar el Ministerio de Salud. Existe un sistema de vigilancia ambiental que tiene varios objetivos. Uno de ellos es identificar cuáles son los factores de riesgo para contaminar tanto el ambiente, el suelo, el agua, los alimentos. Hay un sistema de vigilancia que intenta buscar esos factores para poder prevenirlos. También medir su magnitud, también la magnitud de esos problemas, e identificar cuáles son las áreas geográficas donde están las poblaciones más expuestas a esa contaminación del ambiente. Hacer investigaciones que generen evidencias y finalmente evaluar las acciones de prevención y de control que se realizan una vez tenida la información debida. Como ven ustedes, aquí están las nociones de la epidemiología: conocer la magnitud de los problemas, conocer la distribución de los problemas, conocer las causas de los problemas, conocer las poblaciones que están más expuestas y vulnerables a estos problemas. Eso es básicamente lo que hace ese sistema de vigilancia ambiental. Unas palabras sobre el cambio climático, sobre todo para poder, aclarar algunos términos. Existe una confusión entre lo que es cambio climático y calentamiento global. Muchos lo usan de manera como si fueran sinónimos. No es así. El clima es mucho más que la temperatura. Si se quieren, al incremento progresivo de la temperatura global, le podemos llamar calentamiento global. O sea, el calentamiento global es parte del cambio climático que estamos viviendo. Pero el cambio climático incluye las otras características del clima, como son la presión atmosférica, la nubosidad, los vientos, las precipitaciones, etc. El clima es todo eso, no solamente el aumento de temperatura. Por eso el cambio climático incluye todo, y el calentamiento global solamente se refiere al incremento de la temperatura. Obviamente nosotros sabemos que el cambio climático es generado principalmente por acción humana, principalmente a partir del siglo XIX con la Revolución Industrial. Desde entonces hasta ahora ha subido el clima global en 1.8 grados centígrados. Y miren, 1.8 grados centígrados está haciendo que en este momento no tengamos invierno, ¿no? Se pronostica que en la capital de la República, en Lima, el invierno va a ser aproximadamente con 27 grados centígrados. Probablemente ustedes, que no hace mucho han estado en la niñez y adolescencia, sí se acordarán que en sus años iniciales había las estaciones más marcadas y que en invierno había frío. Ahora no. Ahora como que nos estamos acostumbrando a que la Tierra se caliente poco a poco y no le damos mucha importancia, y que otros fenómenos atmosféricos y climatológicos también aumenten. Esos gases de efecto invernadero son los que están
produciendo la posibilidad de que el calor no salga hacia la estratosfera, sino que se quede y siga calentando permanentemente al planeta. Hay efectos directos e indirectos del cambio climático sobre la salud humana. Probablemente el más conocido sean las olas de calor. Nosotros hemos vivido olas de calor, particularmente en el norte del país, pero también en Ica y en Lima, de menor grado. Pero esas olas de calor no solamente causan deshidratación, causan cefalea, causan incluso desmayos, ¿no? Y reducción de la posibilidad de raciocinar, de trabajar normalmente, hasta trastornos del sueño, ¿verdad? Esas olas de calor, por supuesto, no son tan grandes como las que se viven en otros lugares del mundo, pero la temperatura pasa de los 45 grados centígrados. Acá no llegamos a temperaturas extremas todavía. Otro de los efectos, además, es el agravamiento de enfermedades crónicas. Está debidamente documentado de que los problemas respiratorios y cardiovasculares crónicos de las personas con el calor y con los cambios de clima aumentan y se agravan. Problemas respiratorios crónicos y los problemas cardiovasculares y también algunos cánceres. Sus manifestaciones en las personas que ya ciertamente están debilitados, los efectos son mayores. Por otro lado, aumentan las enfermedades transmisibles, ¿no? Una de las razones es que con el mayor incremento de temperaturas existen mejores condiciones para que los vectores se reproduzcan y las enfermedades metaxémicas proliferen. Incluso se está viendo que los mosquitos, los transmisores de malaria y del dengue, se están adaptando a temperaturas mayores. Y no les extrañe que dentro de pocos años, cuando ustedes ya sean profesionales, van a ver ustedes dengue en la sierra, malaria en la sierra, cosa que normalmente no estamos viendo porque es más propio de la selva y en la costa. Por esa adaptación del mosquito a mayores temperaturas en la medida que todo está aumentando de temperatura. Y aumenta el estrés, ¿no? Particularmente las personas que tienen mayores dificultades o problemas de salud mental, también esa situación se agrava. Así que la ansiedad, por ejemplo, el estrés y los trastornos del sueño se incrementan con el cambio climático. Son esos efectos directos. Sin embargo, también hay efectos indirectos. Cuando son afectados los cultivos, por ejemplo, y entonces la producción de alimentos disminuye, encareciendo los productos y afectando la economía de la población. También es un efecto. También es un efecto cuando hay cambios en la temperatura del agua. Ustedes saben que ahora, como vamos a ver en un momento, se están juntando el fenómeno del Niño global con el fenómeno del Niño costero. ¿Y eso por qué? Porque está aumentando la temperatura del océano, pero también la temperatura de la atmósfera. Los servicios esenciales se ven afectados y la inseguridad alimentaria por la misma razón. Y un efecto indirecto, como vamos a ver en la segunda clase, es que el cambio climático aumenta la intensidad, pero también la gravedad y la duración de los desastres. Son más frecuentes los desastres, son más frecuentes las lluvias, las inundaciones, los huaicos, las sequías que afectan a nuestro país, se incrementan en magnitud, pero también son más frecuentes. El cambio climático tiene distintos efectos directos en la salud humana, pero indirectos a través de los medios de vida, de la alimentación o exacerbando los problemas de desastres que pudieran haber.
Algunas medidas útiles para enfrentar el cambio climático, ustedes saben que son dos. Y estas dos, si bien el Perú se ha comprometido con estos dos tipos de medidas, nos corresponde sobre todo adaptarnos. ¿Qué cosa es mitigar? O sea, hablamos de mitigación cuando se busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los países del norte son quienes más producen estos gases de efecto invernadero, los cuales afectan sobre todo los países del sur, es decir, África, Asia y América Latina. Somos los más afectados, pero no somos los que emiten las mayores cantidades de estos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. ¿Quiénes son los más contaminantes? Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Rusia. Esos países son los que más están incrementando los gases de efecto invernadero. Y los peores efectos los tenemos nosotros. Son ellos los llamados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos tienen la visión de lucro, porque ellos no tienen una visión sostenible, es decir, utilicemos los recursos naturales que son finitos, porque no tenemos tierra para toda la vida. Tenemos que saber aprovechar los recursos naturales utilizando solo lo que necesitamos, dejando para las próximas generaciones. Eso se llama sostenibilidad. Sostenibilidad es planificar el futuro para que no sirva solamente para las generaciones actuales, sino para las próximas. Ese criterio no lo tienen los países del norte. Por eso es que degradan el medio ambiente, sacan los recursos naturales a como dé lugar con fines de lucro, pero afectan la salud de esta parte del mundo. Y la otra medida es la adaptación. Y la adaptación consiste nada más y nada menos que en evitar que nos haga más daño el cambio climático. Reducir los efectos dañinos del cambio climático. Eso es lo que podemos hacer. Porque nuestra emisión como parte sur del mundo no es ni la 10ª parte de lo que producen los países del norte. Pero ya que ellos firman todos los acuerdos pero no los cumplen, a nosotros nos toca tratar de que al menos nuestra población no se vea tan afectada. Como, por ejemplo, regenerando los bosques, reutilizando residuos, priorizando el transporte colectivo con energía limpia, evitar el uso intensivo del campo, que actualmente hay en Ica, por ejemplo, y cumplimiento de la normatividad sobre emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que podemos hacer nosotros, adaptarnos mientras se dignen cumplir sus compromisos aquellos que nos están causando daño. Esto es cambio climático. Cambio climático es entonces un incremento permanente e irreversible de la temperatura y otros fenómenos atmosféricos. Si en este momento dejáramos de producir gases de efecto invernadero en el mundo, los efectos de esa reducción total de emisión de gases de efecto invernadero recién se verían dentro de 30 años. En este momento estamos viviendo los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero de hace 30 años. Además del cambio climático, normalmente nosotros tenemos lo que se llama variabilidad climática. O sea, sobre la variabilidad climática que es regular, natural, cambio de clima, las estaciones, los volcanes, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, eso que ocurre cada cierto tiempo, pero que no es permanente y que dura poco, sobre eso está el cambio climático. O sea, tenemos un doble fenómeno. Las variaciones naturales normales se llama variabilidad climática, y sobre eso el cambio climático, repito, es
continuo, o sea, permanente, irreversible. Se estima de que si en algún momento la Tierra se calentara por encima de los 3.5 grados centígrados, la vida se extinguiría. Y eso no es broma. Ya hay especies que ya, digamos, no existen. Y nos están colocando a que de aquí aproximadamente de 150 años se ha calculado, si sigue la cosa así, si este 1.8 que hemos aumentado desde el inicio de la revolución industrial a la fecha se duplicara a 3.5, ¿no? Ya prácticamente nos estaríamos condenando. Todavía se puede hacer algo, pero eso es cuestión de ustedes que como nueva generación asuma liderazgo, asuma protagonismo político también, para que cambien las condiciones, que cambien la normatividad, las políticas, y que también se exija a los gobiernos de otros países que cumplan con sus compromisos, sobre todo que no haya tanta emisión de gases de efecto invernadero. Lamentablemente las decisiones de la ONU no son de estricto cumplimiento, no son vinculantes, existe veto. Como ustedes saben, hay 10 países, cada uno de los cuales tiene derecho a veto. Así que todos los países, los 149 restantes, pueden decidir una cosa, pero basta con que un país esté en contra, que generalmente es Estados Unidos, ahora acompañado de otros países de la región, para que no se cumpla ninguno de los postulados, ninguno de los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas. Nos falta alguien que ponga mano dura y que haga a los países cumplir con sus compromisos. Mientras tanto son letra muerta. No es broma lo que les estoy diciendo. Por eso es que les digo a ustedes, futuros alcaldes, congresistas, tienen bastante que hacer. Mi generación ya no pudo hacer más, así que les toca a ustedes continuar. Y dentro de estos fenómenos de variabilidad climática, ustedes han escuchado el niño global, el niño costero y la niña. Solamente para recordar, el niño global es un fenómeno de todo el Océano Pacífico que compromete a muchos países, desde Asia, todo el cinturón del Pacífico, hasta los países de América del Norte, Centro y Sur. Es toda una línea, toda esa línea roja es como las aguas calientes están llegando, pero comprometen a todos los países. Por eso se llama niño global, es un fenómeno general. Mientras que el niño costero es un fenómeno regional, que suele ocurrir cada 2 o 3 años en nuestro país, ¿no? Y que en ambos casos lo que suele ocurrir es el aumento de temperatura de la atmósfera y del mar. Al aumentar la temperatura del mar hay más nubes, y las nubes incluyen precipitaciones, lluvias, y las lluvias causan inundaciones y huaicos. Eso es lo que vivimos todos los años. Solo que este año ya estamos viviendo los dos fenómenos juntos. El niño costero, que cotidianamente tenemos cada cierto tiempo, y además se suma el niño global, que dura más tiempo, probablemente dure hasta el próximo año. Y a estos niños le sigue la niña. La niña es un fenómeno de enfriamiento. Después del calentamiento que da lugar a estos dos niños, viene toda una etapa de enfriamiento, y eso es el que se conoce como la niña. Son parte de un fenómeno oscilatorio, calor-frío. Y en cuanto a salud ocupacional, que es más corta,
El ambiente de trabajo es uno de los ambientes en los que se desarrolla nuestra vida cotidiana, y que nuestro ambiente de trabajo, ya sea la comunidad, ya sea un establecimiento del primer nivel, un hospital o la universidad, son ambientes en los cuales nos podemos enfermar o podemos tener un accidente de trabajo. Y la OIT es el organismo de Naciones Unidas que vela por la salud de los trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, este concepto también lo conocen, salud, seguridad del trabajo. Es una normativa que está basada en los lineamientos de la OIT y que busca promover y prevenir los problemas de la salud de los trabajadores. Porque cada año más o menos 2 millones de personas mueren por consecuencia de los accidentes de trabajo, y también unos cuantos miles fallecen o quedan con secuelas por el problema de enfermedades ocupacionales. Son los dos fenómenos que ocurren: accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales. Cualquiera de los dos nos puede afectar a nosotros como médicos. Y tiene una alta carga de enfermedad. Ustedes recuerdan que carga de enfermedad son los años de vida saludables perdidos, ya sea por muerte precoz o por vivir con discapacidad. Cualquiera de las dos, o las dos, ocurren por efecto de o los accidentes o las enfermedades ocupacionales. Por eso es importante conocer cuáles son los factores de riesgo que tiene cada profesión en particular, porque cada profesión tiene sus propios riesgos. Nosotros como salud tenemos nuestros propios riesgos muy diferentes a los que podría tener un obrero de construcción civil o un campesino en la sierra. Son diferentes. Tenemos que conocer cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos a los que estamos nosotros sometidos. Recuerden que cada año hay varios internos de distintas universidades con tuberculosis multidroga resistente. Internos. Hay distintos accidentes de los serumistas que se accidentan y mueren. También son accidentes de trabajo producidos durante el desarrollo de su actividad. Estamos sometidos a esos peligros. Hay también, así como un sistema de vigilancia ambiental, hay un sistema de vigilancia ocupacional más específicamente para el sector laboral. Lastimosamente en nuestro país, como ustedes saben, el 75% de la fuerza laboral es informal, no tiene derechos. Solamente el 25% tiene algún nivel de, ya sea porque está en planilla, tiene un nivel de vacaciones, algunos bonos, y algunos y tiene una remuneración en planilla, solo un poco, el resto no. Sobrevive trabajando cotidianamente, y el día que no trabaja no come nadie en su casa. Así que enfermos y todo tienen que trabajar. Esa es la realidad de nuestro país. Por eso es que las estadísticas que suelen plantearse y presentarse por el Ministerio de Trabajo no son reales, porque solamente reflejan una parte de la realidad de aquellos que tienen una estabilidad laboral relativa, que ahora en este gobierno que acaba de entrar ya se ha dicho que se va a flexibilizar la actividad laboral. Léase la posibilidad de muchos despidos en todos los sectores. Este documento lo traigo acá porque me ha servido de referencia para los siguientes datos que voy a pasar más rápidamente. Este documento son las notificaciones de accidente de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Esto es del 2025, esto es lo último. Está en la plataforma del Estado peruano y solamente alguna información he traído para ustedes. Como digo, no todas las enfermedades y accidentes que ocurran están acá, porque incluso las que tienen, los trabajadores que tienen cierta estabilidad
tampoco registran. Así que hay una subnotificación muy alta. Hay un marco legal, una serie de normas que, como se queda con ustedes la transparencia, si tienen más interés en observar algunas particularidades de la legislación sobre accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales, lo pueden revisar acá. Hay un marco internacional y un marco nacional también, incluidas algunas resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo que vale la pena considerar. Y hay un marco conceptual y normativo en ese documento, que es bien interesante porque por fin uniformiza algunos conceptos. Por ejemplo, accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa relacionada con el trabajo, ¿no? Que puede producirse en el trabajo o fuera del trabajo, pero siempre y cuando ha sido indicado por la autoridad o su jefe. Yo puedo encargarle a una persona, llévame esta carta al Ministerio de Salud. Le sucede un accidente a esa persona y es un accidente de trabajo, por más que no haya sido en el trabajo, pero ha sido por indicación del jefe. Enfermedad profesional o ocupacional es una enfermedad, no es un accidente repentino, sino es un problema que se va incrementando con el tiempo, da signos y síntomas de enfermedad, ¿no? Incidentes peligrosos son sucesos, como su nombre lo indica, son potencialmente peligrosos para la salud, pero que no terminan necesariamente ni en accidente de trabajo ni enfermedad ocupacional, pero que si no se toman en cuenta van a terminar en uno de ellos. Por ejemplo, el hecho de que una estructura, una casa, un edificio, un centro laboral esté construido con materiales precarios y se puede caer, puede colapsar. Es una potencialidad, no ha pasado todavía, pero es un riesgo. Igualmente, fuga de sustancias tóxicas, fallas eléctricas, por ejemplo, que no estén bien cubiertos los enchufes o que los alambres estén expuestos, por ejemplo, o que haya un pequeño incendio en un ambiente, señal de que en algún momento puede ser un incendio en todo el local. Esos son incidentes peligrosos. Y riesgo laboral es una probabilidad. Ustedes han estudiado riesgo. Riesgo es una probabilidad de que ocurra un problema. Riesgo laboral es la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad, sobre todo cuando existe una posibilidad de incidente peligroso que facilite que ocurra cualquiera de las dos cosas. En este momento, la mayor parte de las notificaciones registradas son por accidentes de trabajo. Solamente eso que quiero que sepa. Más del 90% de todos los problemas laborales son accidentes de trabajo. Y muy pocas son enfermedades ocupacionales. Personalmente yo no lo creo. ¿Cuántas enfermedades ocupacionales existirán? Pero que como aparece como asma o como tuberculosis o como VIH, como enfermedad, pero en el fondo es que esas han sido adquiridas en el centro de trabajo. Esa es la parte que falta. De todas las accidentes, esto es lo que pasa, la mayoría son no mortales. Otra vez, 90% son accidentes, y de los accidentes 90% son no mortales. Hay un pequeño porcentaje que sí son fatales y está aumentando. Al menos la notificación no quiere decir que haya más accidentes de trabajo, simplemente se están notificando más. Esto es con relación a los no mortales. ¿Cuáles son las causas? Principalmente son las caídas, ¿no?
y debidos a trabajo en industrias manufactureras, actividades inmobiliarias, al comercio principalmente. Así que también podemos tener información de en qué áreas laborales ocurren más accidentes de trabajo. ¿Y por qué? Por caídas principalmente, ¿no? Caídas, golpes, traumatismos, lesiones pequeñas son las no mortales. Y también las mortales también son las caídas. Estos son los mortales. Y nuevamente las mortales también, las caídas son la principal causa. Hay muchas razones, algunas de las cuales se deben al contexto, al ambiente, como les he dicho, problemas de la estructura, problemas de sustancias tóxicas, problemas de electricidad, distintas razones. Pero otra parte de las razones es lo que se llama impericia. La impericia es cuando a una persona la ponen a trabajar en algo que no tiene experiencia. Eso es impericia. Entonces esa persona, si la ponen a cortar pescado, se va a cortar la mano. Si la ponen a subir ladrillos a un segundo piso, se va a caer con ladrillos y todo, porque no tiene experiencia. Hay que tener en cuenta entonces no solamente el contexto, las facilidades que debe brindar la empresa estatal o privada para los trabajadores, pero también la capacitación de los trabajadores. Muchas veces también ocurre que los trabajadores no quieren usar sus equipos de protección personal. Y ven ustedes a una persona ahí en el 5º piso limpiando lunas, pero prácticamente sin ningún sistema de apoyo para que pueda, si es que se resbala, pueda sostenerse, al menos con una cuerda fuerte. No quieren. Eso también son algunos factores propios del trabajador, la impericia y la falta de percepción del riesgo laboral, las que ocasionan los accidentes o las enfermedades ocupacionales. Hay un montón de subregistros, como he señalado, y las principales enfermedades ocupacionales, hemos dicho que las caídas, los golpes, los traumatismos son la principal causa de accidentes, y la mayoría son no mortales. Con relación a las enfermedades ocupacionales, los últimos registros nos indican que estos son los principales problemas de salud que afectan a los trabajadores notificados, ¿no? Uno de ellos es la hipoacusia, ambientes ruidosos, ¿no? Otro también es la neumoconiosis, sobre todo en las mineras. Ahora hay mucha minería ilegal, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la neumoconiosis reduce el tiempo de sobrevida. Hay las personas a los 40 años, 50 años mueren, no llegan a su edad de esperanza de vida de su corte. Trastornos musculoesqueléticos que incluyen muchas veces posicionales o porque cargan objetos pesados. Así que los problemas musculoesqueléticos son muy frecuentes, al igual que el estrés laboral, que está creciendo bastante. Y hay estudios que están demostrando que en trabajadores de salud particularmente, el estrés laboral está creciendo mucho. De la misma manera, la dermatitis por contacto, sobre todo en la industria química, y las enfermedades infecciosas, ¿no? Enfermedades infecciosas también, por falta de cuidado a veces, la propia impericia al utilizar herramientas como inyectables o bisturís que podrían contaminar e infectar. Estos son los incidentes peligrosos, como hemos señalado. Incidentes son potencialmente peligrosos y que pueden terminar en accidente o enfermedad ocupacional. Como ven ustedes, se ha estabilizado, no hay más ni menos que en años anteriores. Y así que la situación no ha mejorado. Pocas palabras. Esto es lo que hemos señalado, cada vez hay más problemas de estrés laboral. Solamente para ratificar. Y lo importante es prevenir.
A los menores síntomas de estrés, aquí hay que acudir al especialista. No esperar que explote el estudiante, el interno, el residente, el médico asistente, porque ya sería un poco más difícil. Mientras más precozmente se puede atender los problemas de estrés laboral, es mejor. Bueno, esto ya lo hemos señalado. Y aquí el SUNAFIL es la entidad encargada de velar por que las empresas identifiquen riesgos y notifiquen los problemas de salud en sus trabajadores. Nuevamente les pregunto, ¿ustedes creen que SUNAFIL está cumpliendo con su deber? No creo. Aquí termina la primera clase. ¿Alguna pregunta antes de empezar la segunda? Me han pedido que sea expeditivo porque no sé qué examen tienen mañana. Bueno, de estas dos clases tendrán unas 2 o 3 preguntas nada más. Y sobre esto, o sea, no voy a rebuscar. Sobre lo que hemos conversado y sobre lo que va a venir. ¿Puedo hacer todo? No me pidan la pregunta, es su tiempo. Bueno, pasamos a esta parte que es la gestión de desastres. Yo entiendo que ustedes han llevado una asignatura que se llama Emergencias y Desastres. Pero también tengo entendido de que hay algunas nociones sobre gestión del riesgo de desastres que toman en cuenta, pero que esa asignatura está principalmente enfocada a qué hacer como médicos ante una situación de emergencia o desastre. Aquí he querido traerles un enfoque un poco más amplio sobre el tema, principalmente orientado a la gestión del riesgo de desastres. Antes, hasta algunos años, lo que había era la gestión de desastres. ¿Qué implicaba la gestión de desastres? Implicaba qué hacer cuando ya estaba hecho el desastre. O sea, el desastre ya estaba ahí, ¿qué hacer? Es como una respuesta ante un desastre que ya ocurrió. Esto ha ido cambiando y ahora lo que se trata con un enfoque más preventivo es cómo evitar los desastres, cómo prevenir los desastres. De tal manera que la respuesta a los desastres es una parte, pero lo más importante es planificar para que no haya desastres, reduciendo el riesgo de desastres. Eso es la gestión de riesgo de desastres, en un enfoque no solo de respuesta al desastre, sino de evitar, planificar para que no haya desastres. Un primer concepto que quisiera que ustedes tengan es el de evento adverso. Eso lo van a leer, lo van a escuchar siempre. Evento adverso. Como su nombre lo indica, es un fenómeno que potencialmente nos puede hacer daño, nos puede causar daño. A nosotros, a nuestra familia, o a nuestro medio de vida, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra vivienda. Potencialmente, entonces, un evento adverso es algo que nos puede lesionar, nos puede hacer daño. Esa es la definición. Fenómeno natural o antrópico que tiene un impacto negativo en la vida y la salud de las personas, las poblaciones, pero también en toda la sociedad. Algo negativo. Evento adverso negativo. Nos puede causar daño. Estos eventos adversos son de dos tipos según su intensidad. Si es un evento adverso pequeño, es una emergencia. Si es un evento adverso de gran magnitud, es un desastre. Un evento adverso muy grande, que es más que desastre, es una catástrofe.
Bueno, eso casi aquí no vemos. Por eso es que tratamos de hablar solamente de emergencia. La emergencia implica un daño, un evento adverso que podemos resolver con nuestros propios recursos, porque es de pequeña magnitud y está localizado. He puesto algunos ejemplos. Alguna vez, hace algunos años, hubo una ruptura de una matriz de desagüe en San Juan del Lurigancho, ¿se acuerdan? Los que transitaban por el metro. Había uno o dos paraderos que no se podía bajar porque todo estaba lleno de agua. Eso es una emergencia porque es localizado y se puede solucionar con los recursos de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho más la que puede dar la Municipalidad de Lima, ¿no? Otro ejemplo es el desborde de un río. Desborda un río y inunda los cultivos hasta determinado ámbito, pero no pasa de ahí. Entonces es localizado y afecta a pocas personas, a sus agricultores, pero nadie más. Es localizado. O un deslizamiento de tierra, como el año 2022 que hubo en Patás, un deslizamiento de tierra que cubrió casi toda la ciudad. La mayoría estuvo avisada y no le afectó. Que fueron afectadas sus casas principalmente, pero solo de Patás. Es emergencia. Una pequeña magnitud, localizado. El desastre es repentino también, pero de gran magnitud y que requiere de apoyo nacional o internacional, porque no lo podríamos manejar con nuestros propios recursos. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el terremoto de Pisco, que no fue solo Pisco, ¿no? Porque fue Pisco y también en todas las ciudades de Ica, pero también Ayacucho, pero también Lima y también Cañete y varias ciudades. Y al Pisco lo dejó en escombros, que hasta ahora creo que no se acaba de solucionar el tema. Eso es un desastre. Un terremoto como el que va a haber dentro de no sé cuántos años, o cuántos meses, o no sé cuántos días, magnitud 8.8 en Lima, que según los expertos va a ser 30 veces más fuerte que el terremoto de Venezuela. Ese va a ser un desastre. También es un desastre la pandemia por COVID-19. Es un desastre biológico. No es un desastre ecológico, un efecto geológico. Tiene un efecto geológico el terremoto. El COVID es un desastre biológico. El derrame de petróleo de Ventanilla es un desastre ecológico, porque afectó prácticamente a toda una buena parte de la costa, no solamente a Ventanilla. Entonces, esa es la distinción. Evento adverso, un fenómeno que nos puede hacer daño, o es localizado, o es de mayor magnitud. Y los afectados, ¿quiénes somos? Directamente a los que nos hace daño el efecto adverso, el evento adverso, ¿no? Los que sufrimos el evento adverso directamente somos los afectados directos, ¿no? Alguien que está herido, que está lesionado, que está desaparecido, que ha perdido su casa o su centro de trabajo, es afectado. Él o sus medios de vida o su familia, o su casa, o su trabajo. Es un afectado directo por el evento adverso. Pero también hay indirectos. ¿Y saben ustedes quiénes son los principales afectados indirectamente? Los profesionales de salud. Porque nos afectamos cuando atendemos a las personas que han sufrido un desastre. Es lo que se conoce también como somos la segunda víctima, porque guardamos en nosotros la frustración de ver lo poco que podemos hacer ante un desastre. Y tenemos que hacer mucho con pocos recursos. También nos afecta indirectamente un desastre cuando nosotros lo atendemos como médicos. El riesgo de desastres es la probabilidad
de que nos afecte un evento adverso. Ya sabemos que evento adverso es lo que nos va a causar daño. El riesgo de desastres como probabilidad depende de tres factores. La literatura menciona dos, pero yo le estoy agregando uno tercero que les aviso, que cada vez está tomando más fuerza. Uno de ellos es el peligro. El peligro es la potencialidad de que se caiga la roca, porque la casa es vulnerable, está expuesta porque está en el camino de la roca. Si se dan las dos cosas, puede haber desastre. El peligro es la probabilidad, la posibilidad de que se caiga la roca. Y la casa está expuesta. Se juntan las dos y puede ocurrir el desastre. Pero el tercer elemento es las capacidades. Es decir, si hubiera capacidad de planificación, esa casa no estaría ahí. ¿Qué pasaría si no estuviera la casa ahí? No pasa nada. Se cae la roca y no aplasta a nadie. Pero como la casa con gente está ahí, ocurre el desastre. Por eso es importante no solamente considerar el peligro o amenaza, que también se conoce, la exposición, sino también la capacidad de planificar para que eso no vuelva a ocurrir, no ocurra pues. Son las tres cosas. Hay distintos tipos de peligros, ya estamos hablando de los peligros, ¿no? Hay algunos peligros que son generados por fenómenos de geodinámica interna, o sea, propias de la Tierra. La propia Tierra genera estos fenómenos, estos peligros. Y aquí están los sismos, los terremotos, son de la Tierra, son propios de la Tierra, tienen su propia dinámica. Los tsunamis también, ¿no? Y los volcanes son propios de la Tierra, porque los maremotos incluso implican que la tierra del fondo de los suelos genera todo el movimiento de olas hacia la costa. Entonces, son fenómenos por geodinámica interna de la Tierra, pero también hay fenómenos por geodinámica externa, como los deslizamientos de rocas, tipo lo que pasa siempre en la Costa Verde, que se caen rocas. Se deslizan rocas, ese deslizamiento es geodinámica externa. Las rocas que ya están sobre la Tierra se deslizan. Y finalmente, fenómenos hidrometeorológicos, que son la mayoría. Aquí están las lluvias, las inundaciones, los huaicos, pero también las sequías, los incendios forestales, las olas de calor, el fenómeno del Niño. Estos son fenómenos de carácter hidrometeorológico y oceanográfico. O sea, una pregunta del examen podría ser: ¿cuál de estos factores, en cuál de estos factores hay más componentes, elementos que podrían generar peligros? ¿Fenómenos de geodinámica externa, fenómenos de geodinámica interna o hidrometeorológicos o oceanográficos? O también decirle el fenómeno del Niño, ¿cuál de esas tres es? ¿Interna, externa o hidrometeorológica? Sencillo, pues. Ahora veamos la vulnerabilidad. Hemos visto el peligro. El peligro no depende de nosotros. La vulnerabilidad y la exposición sí, porque nosotros nos exponemos ante el peligro. Hay vulnerabilidades socioeconómicas, la pobreza es la principal. Siempre en cualquier desastre los más afectados son los más pobres, porque su casa está mal hecha, no es de material noble, etc. Por distintas razones.
socioculturales, porque sobre todo son cultural porque no hay percepción del riesgo. Hay la idea de que a mí no me va a afectar, a otro le va a afectar. Como si yo como ceviche en una carretilla y digo, a mí no me va a dar diarrea, a otros le dará diarrea, pero a mí no me va a dar. No uso preservativo, a otros le dará ITS, a mí no me va a dar ITS. Bueno, este es algo así. Hay un terremoto, a mí no me va a afectar. Esa falta de percepción del riesgo es un problema cultural. Pero también es biológico porque las personas de las edades extremas de la vida o las personas con discapacidad o las gestantes no pueden movilizarse. Si hubiera un sismo acá, el último en irse soy yo. No solo porque soy el profesor, sino porque yo no voy a poder subir con facilidad las escaleras. Ustedes lo pueden hacer rápidamente. Eso es por la vulnerabilidad biológica. Y también de infraestructura según cómo ha sido construida una casa. Si ha sido construida sobre piedra, no le va a pasar nada. Por eso es que algunos cerros de Lima, esas casas no le va a pasar nada. Pero las casas que están hechas sobre suelo arenoso, como La Molina, ¿no? Bueno. Empezó la desunión. Ahí está. Veamos esto. Estamos hablando de exposición a peligros, porque el peligro está ahí. El peligro es que haya un terremoto, el peligro es que haya un huaico, el peligro es que haya un fenómeno del Niño, el peligro es que haya una sequía. Ese es el peligro, ¿ya? Pero la exposición es que nosotros nos exponemos a ese peligro. Miren esa casa. Una maderita lo está sosteniendo esa casa. O los que viven frente a la playa. Si hubiera un tsunami, ¿quiénes son los primeros que van a visitar el océano? Los que viven a los bordes del río. Si hubiera una inundación, ¿quiénes son los afectados? Directos. Los que viven en el margen del río. Y eso pasa en el río Lurín, el río Chillón, el río Rímac. Miren, esa roca, no se ve si se ve bien, pero la roca es el techo de esta casa. Esta es una gran roca. Solo falta que se desprenda un poquito y termina de aplastar la casa. ¿Cómo se le ocurre a alguien que esto va a ser protección de la casa? Es exponerse, pues, ¿no? Este es vivir en una zona de huaico, por donde siempre, todos los años, baja el huaico, ahí pongo mi casa. Viene el huaico todos los años y se lleva mi casa y después regreso otra vez. Y estos los que viven, por ejemplo, en Arequipa, ustedes saben que debajo del Misti hay como un cuartel. Ellos son los primeros afectados si hubiera una erupción volcánica. Eso es exponerse al peligro. Por eso son los dos componentes del riesgo, el peligro y la exposición al peligro. Y el tercer componente es la planificación para que no ocurra eso. ¿Dónde podemos trabajar? ¿Dónde podemos actuar? Podemos actuar en la vulnerabilidad. No podemos saber cuándo va a haber un desastre, cuándo va a haber un peligro. Sabemos que ahí está latente. Sabemos que va a haber un sismo, no sabemos cuándo. Pero nuestra exposición es que nosotros no hemos construido bien nuestras viviendas ni en los mejores lugares.
¿Tú me vas a ayudar? No me digas. Te agradezco. Bueno, este es justamente exposición. Nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico, donde ocurren el 90% de todos los terremotos y donde está el 90% de los volcanes del planeta. Desde Tailandia, Indonesia, Japón, Hawái, Norteamérica, Sudamérica y aquí está el Perú. Ese es el cinturón de fuego del Pacífico, zona altamente sísmica. Exposición. Nosotros vivimos aquí. Si alguien vive por otra parte, no va a tener la misma posibilidad de sismo que tenemos nosotros. Por ejemplo, hacia el lado del Atlántico. Pasa, por favor. Y la tercera es la capacidad y la resiliencia. La capacidad son todos los aspectos que tenemos a favor para poder planificar de modo tal que no haya un riesgo. Y la resiliencia es la capacidad de responder y salir adelante a pesar de los problemas. Todo eso conforma el tercer elemento que yo le llamo capacidad. Capacidad de planificar, capacidad de organizarse, capacidad de reducir el riesgo de que haya desastres. Sigue, por favor. En resumen, ¿dónde podemos trabajar? En la vulnerabilidad. Y por supuesto, en la capacidad y resiliencia. No podemos trabajar en los sismos, no podemos trabajar en el fenómeno del Niño, porque no tenemos control sobre los peligros, pero sí podemos tener control sobre las vulnerabilidades, sobre la exposición y sobre nuestra posibilidad de organizarnos y planificar para que no haya esos problemas. Pasa, por favor. Y estos son desastres. ¿Qué cosa es un desastre? Es cuando el riesgo se concreta. El riesgo es la probabilidad de que exista un desastre. El desastre es la concreción del riesgo, ya se concretó. Como el terremoto de Pisco, que se ve a la izquierda arriba, terremoto de Pisco, terremoto de Japón, grado 9.0, 18.500 muertos, inundación en Piura por el fenómeno del Niño en el 2017, ahora va a ser un fenómeno fuerte. Lo que pasó en Patás, que cubrió todo un deslizamiento de tierra, cubrió toda la ciudad, en La Libertad, las heladas de Puno, donde son afectados sobre todo niños, ancianos y los auquénidos, ¿no? El derrame de petróleo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre, el desastre es cuando ya se concretó. Por favor, siguiente. Y el COVID fue un desastre biológico. Sigue, por favor. Bueno, la gestión de riesgo de desastres es justamente planificar para tener tres objetivos. Los tres objetivos son los siguientes de la gestión de riesgo de desastres. Uno, que ya no haya más riesgo de desastres. Que ya no haya más riesgo de los que ya tenemos. Ese es el primer objetivo. No creemos más riesgos. Si sabemos, por ejemplo, que las localidades están construyéndose en cualquier parte de Lima, sobre todo en los conos, no sigamos construyendo ahí donde hay más riesgo. No creemos más riesgos de los que ya existen. Segundo objetivo, corregir los riesgos que ya existen. Si una casa está mal hecha, que se construya mejor, que le ponga sus bases, sus cimientos, su techo, que resista más, por ejemplo. Si una casa está muy expuesta porque vive al borde del río, sacarla. Si una casa está expuesta porque está en el lecho del Guayco, sacarla. Ese es el segundo objetivo. Corregir lo que está mal hecho. Corregir los riesgos existentes. Primero, que no haya más riesgos. Segundo, corregir lo que ya está. Y lo tercero, organizarse para dar una buena respuesta cuando ya hay un desastre.
Esa es la parte que ustedes han visto en emergencias y desastres. Organizarse para atender, pero la gestión de riesgo de desastres es mucho más amplia. Sigue, por favor. Hay una normatividad, la más importante, internacional, es el marco de Sendai. ¿Cuál es? El marco de Sendai se basa en un acuerdo internacional. Sendai se llama porque en Sendai ocurrió un terremoto en Japón que afectó mucho en Japón. Fue uno de los terremotos más terribles que hubo. Terremoto, tsunami, hubo explosión nuclear y volcán. Y todo fue tan fuerte que el eje de la Tierra se movió un poco. Otros terremotos no han causado eso. Este terremoto ocasionó que el eje de la Tierra se moviera un poco. Es decir, todo el planeta afectó. Bueno, ahí en Sendai se realizó este acuerdo internacional, el marco de Sendai, donde están los que habíamos señalado. Primero, prevenir que no haya más desastres o más riesgos. Segundo, reducir los que ya están. Y tercero, prepararse para los que puedan venir. Sigue, por favor. Esta es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050. Sería muy interesante que ustedes lo tengan y lo revisen. Hasta el 2050. Y hay una Política Nacional del Perú sobre gestión de riesgo de desastres, donde está mucho mejor explicado lo que yo puedo decirles aquí. Pasa, por favor. Y tiene como problema principal la alta vulnerabilidad de la población. El principal problema público de la gestión de riesgo de desastres no es que hay mucho peligro, que tenemos muchos peligros, sino que hay mucha vulnerabilidad, mucha exposición a los peligros. Ese es el principal problema que tenemos, con una serie de razones. Pasa, por favor, para avanzar. Se ha organizado un sistema nacional. El encargado de vigilar todo el sistema de gestión de riesgo de desastres a nivel nacional es la Presidencia del Consejo de Ministros. No es el presidente o presidenta de la República. Es el presidente del Consejo de Ministros el responsable de la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional, que tiene dos grandes asesores. Los dos grandes asesores son, tiene un comité donde están todos los sectores, salud, transportes, economía, y tiene dos grandes asesores. El CENEPRED, que es preventivo. El CENEPRED es un Centro Nacional de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, es principalmente preventivo. Y el INDECI, que es esencialmente reactivo, o sea, de respuesta a los desastres. O sea, uno es preventivo y el otro es reactivo. No sé por qué han hecho esta mezcolanza. Realmente uno por acá y el otro por allá. Debería de ser un organismo único que vea toda la gestión de riesgo de desastres. La parte preventiva, la parte correctiva y la parte reactiva. Todo, uno solo. Los han dividido de esa manera. Tú solo previenes, tú corriges, tú respondes cuando hay un desastre. ¿No? Y bueno, después están los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todas las empresas e instituciones. Ese es el sistema que funciona en el Perú. Y pasa a la siguiente, por favor. Y ya sabemos en qué meses del año hay los desastres. Están desde enero a diciembre en este círculo y por colores cada uno de los desastres. Lluvias intensas en enero, febrero, marzo. Sequías en junio, julio. Sismos en cualquier momento. Sabemos esto, pero no hacemos nada. Ese es el problema. Hay una ley, hay un sistema, sabemos los peligros que tenemos, sabemos las vulnerabilidades que tenemos,
¿Y cuándo todavía se van a presentar? Pero no tenemos recursos para eso. No tenemos recursos. Pasa, por favor. Bueno, este es el SINAGER, la gestión prospectiva para prevenir, la gestión correctiva para reducir lo que ya hay, está mal, y la reactiva para enfrentar los desastres cuando se presentan. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿no? Ejemplo de gestión prospectiva, planes territoriales, planes de crecimiento territorial. Si Lima fuera ordenada, cuando alguien quiere construir su casa, le dirían, hay estas zonas donde puedes construir. Ahora cada uno construye donde quiere y como puede. No hay un plan de crecimiento de la ciudad. No hay un plan de desarrollo territorial en Lima. ¿Y cómo se pueden evitar nuevos riesgos? Planificando. Y esto, planificación, no hay. Siguiente, por favor. La gestión correctiva, es decir, si una columna está muy débil, hay que reforzar la columna. Si la casa está muy expuesta, hay que sacar la casa de ahí y reubicarla en otra parte. Corregir lo que está mal. Y 3, por favor, siguiente. Reactiva es enfrentar el desastre con ejercicios de simulación, con la mochila de emergencia, con capacitación, con todo eso que ustedes conocen. Nos preparamos para responder mejor cuando ocurre un desastre. Siguiente, por favor. Bueno, esto es todo lo que se hace. Se hace un diagnóstico. Lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, imagínense, esa es una tarea que yo les doy y les va a servir, acuérdense. Busquen el plan de gestión de riesgo de desastre de su municipio, ahí donde vive. Seguro que la municipalidad donde ustedes viven tiene su plan de gestión de riesgo de desastre, donde está todo lo que les estoy diciendo, pero particularizado para su distrito. ¿Qué es lo primero que se hace? Un diagnóstico, es decir, ¿qué peligros tengo? Peligro de un sismo, seguro, todo Lima. Peligro de inundación, si estoy cerca de un río, sí. Peligro de un huaico, si estoy por una quebrada, probablemente sí. Y así. Entonces, lo primero que hago es mapeo mis peligros. ¿Dónde están los peligros? Lo segundo que hago es mapeo mis vulnerabilidades. ¿Dónde están las poblaciones más expuestas a esos peligros? Y tercero, construyo escenarios. Es decir, un escenario de alta vulnerabilidad, de mediana vulnerabilidad o de baja vulnerabilidad. Cuando conozco mis peligros, conozco mis vulnerabilidades y conozco las poblaciones más expuestas, armo el escenario. Digo, en este sitio es más probable que sean más afectados porque hay más gente que puede sufrir un evento adverso. Eso es lo que hay que hacer. Y eso, como les digo, particularícenlo para cada municipalidad. Y revisen y se van a encontrar con sorpresas. Son buenos planes, lo que pasa es que la gente no los conoce. Y ustedes mismos seguramente que tampoco. Así que les invito a revisar su propio plan. Avancemos, por favor. ¿Quiénes implementan la gestión prospectiva? Hablando de gobierno local. El responsable político de un territorio es el alcalde. No es el comisario, no es defensa civil, no son los bomberos, no. El responsable de que se cumpla el plan de gestión del distrito es el alcalde y su consejo. Para eso alguien tiene que haber elaborado el plan y el alcalde lo ha aprobado. Sigue, por favor. El alcalde y su equipo de trabajo. En manera general, pasa por favor. ¿Cómo se implementa? Con el diagnóstico que les he dicho, aquí he traído, pasa por favor, el ejemplo de la municipalidad de Comas. Se hacen los mapas de peligros, mapas de vulnerabilidades y escenarios. Y en el escenario que tiene más alta vulnerabilidad, ahí trabajo más, ahí le pongo más recursos, ahí capacito más a la gente, porque es la gente que lo más necesita.
Todo eso se hace y está dentro del plan. Incluso puedo hacer mapeo de riesgo sísmico, mapeo de riesgo por deslizamiento de rocas, etcétera, etcétera, por inundación. Por cada peligro puedo hacer mi propio mapeo, para ver dónde está la gente más expuesta, para trabajar más con ellos. Siguiente, por favor. Claro, eso es el conocimiento de la realidad, el diagnóstico. Siguiente. Avántame. Es prácticamente lo mismo. Hay los planes que hay que hacer. No es un solo plan, son varios planes que cada municipalidad tiene que hacer. ¿No? Siguiente. Y el problema es el financiamiento. Aquí mancamos. Repito, hay buenas normas nacionales e internacionales. Hay buen conocimiento de dónde están los peligros y las vulnerabilidades. Pero no hay recursos. No hay recursos. Y ese es el problema, porque creo que hay una lámina pasada, por favor, para avanzar. El problema está que los desastres, como he dicho, como el cambio climático, ¿a quién afecta más? A la gente más pobre. Eso es lo que va a haber, lo que va a ocurrir. Hay un terremoto, ¿quién les va a afectar más? A la gente más pobre. Por eso es que esta gestión tiene que estar dirigida fundamentalmente a los más vulnerables, a los más expuestos. Siguiente. Hay un sistema de alerta temprano que todavía no funciona bien. Esto es ideal, ¿no? Que haya un sistema de alerta temprano multipeligros. Le faltó el apellido. Sistema de alerta temprano multipeligros. Este sistema nos tendría que avisar con 30 segundos de anticipación que va a haber un sismo. Hasta ahora no hay eso. Nos tendría que avisar con 1 minuto de anticipación, por ejemplo, que va a haber la erupción de un volcán, para salir corriendo. Nos tendría que avisar que dentro de 15 minutos va a haber un tsunami. Este sistema todavía está en construcción. Hay países que ya lo manejan mejor, que son Japón, por supuesto, y en este continente Chile es el que más ha avanzado. Ojalá tengamos esto en funcionamiento lo más pronto posible, pero faltan recursos. Sigue, por favor. Ahora, hay que recordar que cuando imaginemos un terremoto 8.8 como el que va a haber en cualquier rato. Menos mal que no va a ser ahorita porque estamos en clase, pero en cualquier rato puede haber. Ya. La ayuda no va a llegar inmediatamente. La ayuda va a llegar en las primeras 24 o 48 horas. ¿Qué hace la población en ese tiempo? Por eso es que es necesario que la población se organice para las primeras 24 o 48 horas, para que sepa identificar los fallecidos, los lesionados, las casas que se están por caer, los afectados, los niños, etc. Tiene que saber dónde está el agua, los alimentos, tiene que organizarse la población. Por eso que el sistema de gestión de riesgo de desastres tiene que ser basado en la población, basado en la comunidad. Y el interés porque ustedes lo manejen en su distrito es porque ustedes colaboren en su distrito en la información a la gente y a su propia organización. Por eso es que la primera intervención es de la propia población y solo después va a llegar los bomberos, la policía, el ejército y todos los demás. Hay que recordar que en un gran terremoto también se van a caer los hospitales y los centros de salud y que habrá que atender en la canchita de San Fernando o habrá que atender en el Estadio Nacional porque se han caído los principales hospitales. Siguiente, por favor. Y por supuesto también hay un sistema de vigilancia de desastres, así como hay un sistema de vigilancia ocupacional, hay un sistema de vigilancia ambiental, también hay un sistema de vigilancia de desastres, que obviamente lo tiene el Ministerio de Salud, que tiene una oficina especial, tiene una oficina para la gestión de riesgo de desastres.
Esto también les puede dar bastante información. Tienen documentos interesantes. Es más, si ustedes quisieran ser voluntarios, ustedes entren a la página de INDECI. Hay cursos gratuitos para voluntariado. Y entre los cursos, uno de ellos es, pasa al siguiente, por favor. Esos son los objetivos. Siguiente. Otro más. Es el anterior, el EDAN. Es cómo evaluar, después de un desastre, los daños y las necesidades. No es fácil, no es a lo que uno cree. Hay una metodología para poder evaluar los daños y las necesidades de la gente que ha sido afectada por un desastre en un pequeño territorio, como puede ser un barrio o un distrito. Ese es un curso que pueden ustedes llevar, el EDAN, porque ustedes van a ser líderes. De repente no tanto atendiendo pacientes, porque no van a tener nada para atender quizás, pero sí para organizar y para saber evaluar qué es primero, qué es después. Este curso de EDAN, evaluación de daños y necesidades, es bien interesante. Siguiente, por favor. Y con eso termino. Esta es la última lámina. En otros países hay lo que se llama transferencia del riesgo. ¿Qué quiere decir? Bueno, es para la gente que tiene plata. Pues. Yo construyo mi casa y la aseguro, pues. La aseguro. Hay un terremoto, se cae mi casa, el seguro me va a construir una casa nueva. Eso ya pasa en otros países. Acá todavía no estamos en capacidad para hacerlo. Espero que en algún momento funcione el sistema de alerta temprana multipeligro. Espero que funcione la organización y planificación comunitaria con apoyo de ustedes. Espero que llegue a funcionar en algún momento la transferencia del riesgo. Gracias a todos ustedes. Sorry.